estadio 1B o hasta 2. Pero cuando ya hay diseminación a distancia, o sea, me salgo de la cavidad pélvica, puedo tener una paciente en estadio 4. Los estadios 3, que no se los menciono acá en la diapositiva, es cuando hay invasión de la lesión tumoral hacia la parte superior de la vagina o hacia las paredes laterales de la misma. Y como les decía y les recalco, la causa de muerte obedece más que todo a la obstrucción de la salida de la orina por los uretres o por el meato uretral. Eso me lleva como consecuencia a generar procesos de obstrucción de la vía urinaria, uronefrosis, la anemia consecuente, y después de eso vendrían las peritonitis, la insuficiencia respiratoria por metástasis en la distancia, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Entonces, ese es como el orden en que se presentan las complicaciones, ¿sí? Lo más raro sería ver esas trombosis. Bueno, los adenocarcinomas tienen una vía patogénica similar, por cuanto hay un porcentaje pequeño de adenocarcinomas que están asociados con cepas de alto riesgo de pH, pero el principal agente etiológico no es realmente el papiloma humano. En muchos sitios ya les decía que es más que todo una enfermedad asociada a la exposición por dienilestilbestrol. Aquí el tabaquismo tampoco es que juegue un papel predominante, como si lo hace en los carcinomas escamocelulares. También hay una lesión premaligna, que es el adenocarcinoma in situ. Entonces, esa es la lesión premaligna que me va a caracterizar el estado preneoplásico premaligno en un adenocarcinoma invasor. Entonces, vean cómo cambia la arquitectura y el aspecto histológico de esas glándulas endocervicales. Entonces empiezan a adquirir características como ese pelomorfismo, esa pérdida de la polaridad, la polistratificación del epitelio, porque vemos que en la parte izquierda de esta imagen tengo un epitelio de una sola capa, pero en la parte derecha tengo varias capas constituyendo una lesión estratificada. Eso ya es invasión hacia el estroma, entonces la multiplicación de esas glándulas que se están metiendo hacia el estroma. En cualquiera de los casos, bien sea un carcinoma escamocelular o un adenocarcinoma, las pacientes van a tener esto. Entonces, ¿cuál es el principal motivo de consulta de una paciente que tiene una neoplasia maligna en el uterino? Dolor. Sangrado intermenstrual. El sangrado. Bueno. El sangrado. Y es un sangrado que no tiene que ver con el ciclo menstrual, porque es un sangrado secundario a la invasión del tumor a las estructuras de la pared del cuello uterino. En segundo lugar, aquí no lo puse, pero más o menos como el 60% del flujo genital y el dolor pélvico. Y en tercer lugar, la presencia de la masa. Entonces, la mitad de las pacientes consultan es por la sensación de masa ahí en la región pélvica. Entonces, el método de tamizaje importante, que no se les va a olvidar nunca, es la realización de citología cérvico-vaginal. Ahí ustedes van a escuchar campañas de esto por todas partes, porque es de los métodos de tamizaje que más efectividad ha tenido y que más ha evolucionado en las últimas 2 décadas. Tanto así que ahora, aparte de la toma de la citología, se puede llegar a tipificar la cepa que está afectando a esa paciente y así predecir, en caso de ser una de alto riesgo, pues qué tanto porcentaje de progresión va a tener su enfermedad. Este formato que les muestro acá es lo que se diligencia durante la toma de la citología. Entonces vean que es como una mini historia clínica en donde se le pregunta a la paciente si tiene vida sexual activa, cuáles son sus antecedentes desde el punto de vista obstétrico, o sea, si ya tenía gestaciones, partos, cuándo fue la fecha de su última regla. Eso es importante porque dependiendo del momento del ciclo donde se tome la citología, uno puede ver ciertos hallazgos. Entonces, pues, esa paciente está como en los primeros 15 días, tiene esto y esto y esto. Si está embarazada o no, pero también cambia un poco la interpretación de la citología. Si ha tenido citologías previas, uno a veces compara
los resultados y dice, bueno, esta lesión no ha bajado de ser un NIC 2. Entonces vamos mal porque se supone que tiene que haber una regresión. Y les decía, esas cepas que no hacen regresión usualmente son de alto riesgo. Entonces a paciente hay que hacerle algún manejo para tratar de quitarle esa carga patológica. Bueno, entonces algunos procedimientos también, si por ejemplo usa DIU, si ya ha tenido ligadura de trompas, etc. Y algunas otras intervenciones que ya se hayan hecho. A veces hay pacientes que ya han sido conizadas y vuelve a aparecer una lesión de estas. Entonces, pues muy de malas, pero pues hay que tratar también de ayudarles. ¿Y cómo es el aspecto? Esto es como la descripción macroscópica de ese cuello uterino. Porque uno aquí puede consignar si, por ejemplo, ya hay ulceración, si ya hay una lesión visible, haciendo referencia a si vemos una lesión de leucoplasia, o si el cuello está atrófico, que es un hallazgo muy frecuente, sobre todo en pacientes ya de edad, por encima de los 50 años. Si ese cuello uterino está sangrante, ahí lo más probable es que ya haya una lesión tumoral maligna. Entonces, esto es un signo de alarma, por así decirlo. Bueno, otra cosa ahí que de pronto no es tan patogénico, que no implica algún tipo de conducta urgente, que se encontrar quistes de Naught's. Los quistes de Naught's son cuando se obstruye una de las salidas de la glándula endocervical y esa glándula se dilata. Entonces no es una condición maligna, es simplemente una lesión quística secundaria a ese proceso obstructivo. Bueno, y al momento de evaluarla, entonces el patólogo dirá si la muestra es satisfactoria de acuerdo a que presente cierto número de células y que haya representación de la zona de transformación y del área endocervical. O sea, uno por citología puede diferenciar cuando la célula corresponde al exocervix o al endocervix y así definir si hay representación o no de la zona de transformación. Entonces, todo esto que ustedes ven acá son criterios que uno tiene en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y que están establecidos en un manual de citología que lo van a consultar también. Yo les decía, en este periodo, P3, vamos a ver varios sistemas de reporte y de clasificación de las citologías. Yo les había ya encargado que averiguaran el de la citología urinaria. O sea, ahora hagan la misma tarea con el de la citología cérvico-vaginal. Acuérdense que todos los sistemas de reporte los nombran de acuerdo a las ciudades donde se establecieron, donde se reunieron el grupo de expertos y redactaron esos manuales. Cuando veamos tiroides, van a ver otro sistema de clasificación aparte. Entonces, todos lo van a averiguar. Y de cada uno les pongo un casito ahí para que ustedes me digan a cuál corresponde. Bueno, citológicamente, cuando se hace esta distinción de Papa Nicolau, uno puede establecer incluso si hay presencia de coelocitos. Así se ve en la citología. Vean que pues, puede que tenga ese núcleo arriñonado, puede que incluso tengan dos nucleolos diferentes, o que sean células binucleadas como esta que les estoy señalando acá, y esa área clara que corresponde a la gran concentración de gliones que se están formando en ese citoplasma, que se están depositando en el citoplasma y que se acompañan por esos depósitos abundantes de glucógeno. Esas son lesiones de bajo grado, cuando son evidentes esos cambios de una infección reciente caracterizada por esos coilocitos. Pero cuando ya son lesiones de alto grado, aquí la característica importante es la pérdida de la relación entre el núcleo y el citoplasma. Entonces vemos núcleos grandes con citoplasmas reducidos. Entonces no es como los coilocitos, aquí ya no veo coilocitos realmente. Bueno, y a veces el que lee o interpreta estas citologías no definen claramente si se trata de una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Entonces le pone ahí como células escamosas atípicas de significado determinado, ASCOS. O sea, esto no me descarta que la paciente sí tenga una lesión de bajo grado. Esa es la interpretación que hay que dar. Y por ende, todo ASCOS requiere volver a hacer la citología en 3 meses. ¿Sí? Ese es el concepto importante que quiero que se lleve.
Todo ASCUS implica seguimiento de esa paciente. ¿Vale? Entonces, cuando yo les pregunte el parcial cuál va a ser la conducta a seguir, ustedes van a contestar eso, ¿listo? Y otro término que se utiliza es el ASH, pero este es diferente porque es que el ASH lo que me está diciendo es que a pesar de que yo tengo hallazgos que me sugieren malignidad, no tengo todavía los criterios suficientes para asegurar que es una lesión de alto grado. ¿Sí? Por ende, aquí la conducta va a ser un poco más agresiva. Es una paciente que de una semana es agonización. ¿Sí? Porque lo más probable es que le tengan que hacer alguna intervención para retirarle ese fragmento de tejido que está involucrado con la lesión que posiblemente sea de alto grado. Entonces, todo ASCUS lleva a seguimiento de la paciente y la repetición de la citología, mientras que todo ASH se hace colonoscopia. Bueno, con la citología también se puede diagnosticar el hecho de que la lesión sea infiltrante. ¿Sí? Esto, pues, obviamente involucra ya programar a una paciente para hacerle la cirugía, para extirparle el cuello uterino. ¿Cómo se llama la cirugía cuando se extirpa el cuello uterino? Histerectomía es todo el útero completo. No, colonización es un fragmento del cuello uterino, no es todo. Traquelectomía. 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 Bueno, y así como podemos identificar células exocervicales, también podemos caracterizar las células endocervicales, las células glandulares. Entonces, la atipia se define básicamente por el mismo criterio que se define en una lesión de alto grado en el cuello uterino, que es la pérdida de la relación del núcleo del citoplasma. En las lesiones por carcinomas in situ, entonces veo ese desorden que hay en los grupos celulares, el hipercromatismo, el pleomorfismo y esa pérdida en la organización. Bueno, ahora veamos lo que compete a la parte endometrial. El ciclo menstrual, ustedes ya pues por fisiología recordarán cómo es que se comporta. Y también recordarán que más o menos a mitad de ese ciclo hay un pico de hormona luteinizante previo a lo que será la ovulación. Bueno, en patología lo que me interesa realmente es identificar en qué fase del periodo va a estar ese endometrio. Entonces, cuando está en el periodo proliferativo, yo veo más glándulas que estómago. Por eso se llama proliferativo, porque es más componente epitelial. En la fase seca de Tora, yo encuentro es como que esas glándulas han vertido todo su contenido hacia los conductos. Y el estómago tiene como ese edema secundario a lo que va a ser ese depósito, esa salida de secreciones a través de esas glándulas. En la fase menstrual es un desorden completo porque lo que veo son fragmentos de ese tejido endometrial en que está entrando una apoptosis. La fase menstrual es la fase en donde yo más tengo riesgo de encontrar una paciente con algún tipo de proceso inflamatorio, ¿sí? Porque ya se ha desprotegido las capas un poco más profundas de esa pared endometrial. Entonces es más susceptible de encontrar algún proceso bacteriano o infeccioso en general. Entonces aquí es donde yo empiezo a hablar de las endometritis. Las endometritis se clasifican de acuerdo a si corresponden a un proceso secundario a la infección o si son procesos asépticos. O sea, puedo tener, por ejemplo, endometritis por radiación, endometritis porque se haya puesto un dispositivo intrauterino de una manera errónea y genera un proceso inflamatorio crónico, etc.
Endometritis también tengo, ya hemos hablado muy en extenso cuando hay procesos de EPI, Coneando, sí. ¿cierto? Entonces, pues aquí nos ahorramos un poco de tiempo porque no hay que explicar las EPIs en este terreno anatómico, que básicamente es una extensión de las que ocurren en el cuello uterino. O sea, el germen que está involucrado allá es el mismo que yo voy a ver en todo el tracto ginecológico, que es ¿cuál? La clamidia. Bueno, factores de riesgo para desarrollar endometritis en un embarazo reciente. O sea, que las endometritis ocurren sobre todo en el periodo del puerperio, después de que se desembaraza la paciente. El uso de dispositivos intrauterinos es otro factor de riesgo, la estenosis cervical y la instrumentación. O sea, pacientes que de pronto ya han tenido procesos de conización o de traquelectomía y pues por ende van a ser con más facilidad procesos de endometritis. ¿Cómo se ve una endometritis microscópicamente? Entonces, es fácil de identificar porque vemos las glándulas endometriales y el estroma que están invadidos por polimorfonucleares neutrófilos. Ahora, hay una cosa importante: la célula de la inflamación crónica aquí sigue siendo el neutrófilo. Perdón, la célula de inflamación aguda es el neutrófilo, como en todo proceso inflamatorio agudo. Pero en las endometritis crónicas estamos más acostumbrados a hablar del linfocito, ¿cierto? En las endometritis crónicas, en el endometrio, sí, hablo específicamente del endometrio, no es el linfocito, es el plasmocito, la célula protagonista. Entonces van a asociar más endometritis agudas con polimorfonucleares neutrófilos y endometritis crónicas con plasmocitos. Bueno, y aquí tengo algunos microabscesos que están formando dentro de esas glándulas. ¿Qué son estos? Pues polimorfonucleares mezclados con detritos celulares de esas glándulas endometriales. Causas de endometritis aguda, entonces todas las gérmenes de la EPI. Causas de endometritis crónica, principalmente procesos de instrumentación crónica. Y gérmenes atípicos. Entonces ahí me entra también la sífilis, la tuberculosis, ¿sí? Gérmenes que no se configuran o no van a configurar una respuesta inflamatoria aguda. Listo, entonces eso en cuanto a lo inflamatorio. Dentro de lo neoplásico, primero hablamos de lo benigno. Entonces los pólipos endometriales son uno de los hallazgos más frecuentes que uno ve dentro de la patología uterina. Las neoplasias en el útero son principalmente benignas, más que malignas. Y la principal es el pólipo endometrial. Hagan de cuenta con un adenoma que uno lo ve en cualquier superficie glandular. ¿Cómo es el aspecto macroscópico? Como nódulos que se desprenden directamente de ese endometrio y tienen un diámetro de entre 1 y 3 centímetros. Esto puede ser la causa de un sangrado por fuera del ciclo menstrual, por eso es que hay que estudiarlos también. El proceso de tomar la biopsia, las biopsias en general en la cavidad uterina se toman por un solo método, que es el legrado. Entonces las biopsias son igual, biopsia uterina igual a legrado. ¿Vale? No hay otro método realmente para hacer la toma. O sea, ustedes no van a utilizar estereotaxia ni nada de esos métodos sofisticados. Aquí todo se hace por legrado. Y en la micro, lo que vemos es esa proliferación de glándulas endometriales de un aspecto benigno, algunas dilatadas quísticamente, como ustedes pueden ver acá, en esos espacios bastante amplios. La cuestión es que siempre se va a requerir un estudio histopatológico porque hay que descartar que no sea una lesión maligna, básicamente es eso. Y de resto, clínicamente, las pacientes manifiestan eso, sobre todo parámetros muy endocrinos. Muchas de estas lesiones se asocian con síndrome de ovario poliquístico o con estados de hiperestrogenismo. Eso convierte, por ejemplo, a las pacientes que están mal dosificadas con sus anticonceptivos orales en que puedan formar este tipo de lesiones, ¿vale? Porque son lesiones que netamente dependen de los niveles de
¿El problema cuál es? Como les digo, hay que descartar que no se trate de una lesión maligna o de una lesión precursora de cáncer. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esas lesiones. Lesiones precursoras de cáncer de endometrio. Bueno, entonces, aquí me faltó. Esto no está actualizado. Qué pena con ustedes, porque esto cambió el año pasado. Aquí yo hablo de lesiones de bajo grado y de alto grado. ¿Sí? Ya no veo tanto de estas hiperplasias simples y complejas. Entonces, ¿cómo es el cuento con eso? Que esta clasificación que ustedes ven acá se hacía de acuerdo a la arquitectura que tenían esas glándulas. ¿Sí? Si eran glándulas en donde simplemente yo veía un aumento en la celularidad, yo la clasificaba como una hiperplasia simple. Pero cuando la celularidad y la arquitectura estaban alteradas, yo hablaba de una hiperplasia compleja. O sea, son glándulas en donde yo veo ramificaciones y una disfunción en el estómago. Los criterios importantes para definir una hiperplasia compleja son las ramificaciones que hayan en la estructura histológica normal de la glándula y también la reducida cantidad del estroma que rodea esas glándulas. Eso es una arquitectura compleja. Ya lo otro es establecer si hay atipia o no hay atipia, pero como les digo, eso cambió el año pasado y se estableció que vamos a hablar de lesiones de alto grado o de bajo grado. En las lesiones de bajo grado están las hiperplasias complejas sin atipia, básicamente, y la lesión de alto grado, toda lesión que tenga atipia. ¿Qué es la atipia? ¿Qué es eso de atipia? Corresponde básicamente a dos parámetros. O sea, uno es que tengan características citológicas de pleomorfismo, hipercromatismo, cambios celulares que ya ustedes han escuchado mencionar. Y el otro componente es arquitectural. ¿Sí? Entonces, la poliestratificación, ustedes saben que el epitelio de la glándula es una sola capa, entonces puede tener más de una capa. Y lo otro es que forme la ramificación de las que les hablaba, que ya me habla de que hay estructuras complejas. Entonces recuerden, las lesiones de alto grado son todas las que tengan atipia, ¿sí? Y las lesiones de bajo grado son las que no tienen atipia. Es mucho más simplificado el sistema actual que se utiliza. Bueno, mañana les muestro cómo es esa clasificación, por ahí una tabla más entretenida que esto que les estoy mencionando acá. Bueno, entonces el concepto clave es que estas lesiones se alimentan de ese exceso de estrógenos. Entonces, todo estado de hiperestrogenismo puede conllevar a la generación de una lesión premaligna y al mismo tiempo puede alimentar las lesiones de alto grado y los carcinomas que se establecen en la cavidad uterina. Por ende, la sintomatología va a seguir siendo predominantemente sangrados por fuera del sitio menstrual. Entonces, la dificultad acá es que las lesiones que son benignas, como el pólipo que les hablaba, también pueden cruzar con esa sintomatología, producir sangrados o manchados por fuera del sitio. Entonces, ahí está la dificultad diagnóstica. Una paciente que presente algún tipo de hiperplasia, por ejemplo, o una lesión premaligna, puede también cursar con algún síndrome endocrino. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico, el mismo síndrome de Stein-Leventhal. Y adicionalmente, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las mujeres que están en etapa posmenopáusica, porque se supone, pues por la fisiología, que una paciente de esta ya no debe sangrar, ¿cierto? Entonces, todo sangrado en una mujer posmenopáusica, lo primero que ustedes van a pensar es una causa maligna, ¿vale? Eso pues en aras de hacer una adecuada prevención y de un manejo rápido, ¿sí? Entonces es mejor establecerlo de esa manera, con ese esquema mental. Toda mujer posmenopáusica con sangrado genital anormal, hay que pensar en una lesión maligna como primera posibilidad de ese sangrado. Si es una mujer en etapa reproductiva, yo puedo decir, bueno, seguramente tiene un estado hiperandrogénico en donde
hiperestrogénico en donde yo tenga un pólipo o algún tipo de lesión que me esté condicionando la aparición de sangrado. Pero la primera posibilidad en etapa reproductiva no es una lesión maligna, ¿vale? Ese es el concepto clave ahí. Bueno, entonces, estas son fotografías de cómo se ven los diferentes tipos de hiperplasias. Entonces, las hiperplasias simples me recuerdan básicamente a la arquitectura normal del epitelio endometrial. El hecho de que no tenga atipia es lo que les decía, que no veo hipercromatismo, no veo polistratificación y básicamente son endometrios que me van a recordar la fase proliferativa. Un poco más exacerbada, sí, pero sigue siendo dentro de los parámetros que me recuerdan a la normalidad. Las hiperplasias complejas las asocio o me ayudo mucho por el hecho de que se ramifican. Ustedes ven que no son estructuras tubulares compuestas del centro de la imagen, sino que se vuelven así, más ramificadas, empiezan a sacar brazos, empiezan a dilatarse más las luces o incluso la proliferación de esas células hace que haya estos acodamientos, estos estrechamientos, y en algunas áreas yo empiezo a ver mucha más actividad proliferativa. Las hiperplasias, cuando ya tienen atipia y esas formas complejas, entonces se van a acodar, se van a ramificar, empiezo a ver polistratificación. Vean, aquí hay 1, 2, 3 capas de células. ¿Y cómo ven el estómago? ¿Abundante o escaso? Escaso. Es un estroma escaso. Entonces, la lesión premaligna de un adenocarcinoma endometrial, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería una lesión premaligna de un adenocarcinoma endometrial? Hiperplasia. La hiperplasia endometrial compleja con atipia. ¿Listo? Pues esa es la lesión premaligna. Vean que en todos los sistemas que hemos abordado siempre hablamos de lesiones premalignas. Entonces, los carcinomas endometriales yo los clasifico de acuerdo a las variantes morfológicas que pueda tener. Los carcinomas, los adenocarcinomas, no tengan cuidado tanto ahí. Adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma puede ser seroso, endometrioide, mucinoso, y también en la cavidad uterina yo veo tumores de Brenner, que son raros. ¿Qué dijimos con el tumor de Brenner? Es maligno, sí, pero ¿a qué no me recuerda al epitelio endometrial? Me recuerda a otro tipo de epitelio. Es el mismo tumor de células endometriales, pero son. ¿Listo? Entonces, ahorita, como les digo, está cambiando mucho esta nomenclatura, porque la idea es que todo el tracto ginecológico yo lo trate o vea lesiones premalignas que define neoplasia intraepitelial, así como lo hemos visto en todo el resto de órganos. Entonces, aquí lo mismo, neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Vale? ¿Cómo se ve eso? Fíjense que esto ya no me recuerda al epitelio normal del endometrio. Ya no tiene una sola capa, ya no son células columnares, ¿sí? Está polistratificado y además de eso tiene abundantes fibras mitóticas. Bueno, esta tabla es muy importante. Yo aquí siempre saco una pregunta. Los carcinomas, los adenocarcinomas endometriales se clasifican actualmente de tipo 1 y de tipo 2. Vean que esa clasificación tiene unas características muy particulares para cada uno de los grupos. Entonces vamos a analizar un poco el contenido de esta tabla. Dentro de esos adenocarcinomas de tipo 1 y de tipo 2,
¿Cuál de esos dos da en mujeres más jóvenes? De acuerdo a lo que contiene esta tabla. ¿Cuál? Tipo 1. Tipo 1. ¿Por qué? Porque es pre. Pues si hay más en mujeres premenopáusicas o perimenopáusicas, o sea, son más jóvenes. Bueno, ¿cuál es la lesión precursora o la lesión premaligna en las pacientes que tienen un tumor, un carcinoma endometrial de tipo 1? La hiperplasia. La hiperplasia atiponatípica. O sea, la hiperplasia es una entonces, si hablamos de es que eso de simple y complejo ya no se está usando. Mañana les traigo la tabla actualizada. Bueno, ¿cuál de esos dos tumores se comporta de manera más agresiva? ¿El tipo 1 o el tipo 2? El grado tumoral en los tipo 1, por ejemplo, tiende a ser bajo y la tasa de proliferación está muy baja. Una cosa muy particular es las asociaciones que se han establecido desde el punto de vista genético. Esta vía del P53 me marca tiene una connotación maligna mucho más relevante porque es una vía final, una vía génica final. En cambio, las lesiones de tipo 1 tienen todavía mutaciones, pero en genes que caracterizan simplemente la morfología epitelial. ¿Sí? O sea, condicionan un cambio en el aspecto de la neoplasia, más no tanto en el comportamiento. Es por eso que no tienden a ser tan invasoras y el tratamiento a veces solamente hacer la esterectomía y ya, esa paciente puede que solamente con ese manejo le vaya bien. En cambio, los de tipo 2 van a requerir radio y a veces hasta quimioterapia. Entonces, ¿qué otra cosa aquí hay importante? El efecto estrogénico. El efecto estrogénico, yo les decía, ¿cuál de los dos tipos de neoplasias se alimenta más de ese efecto estrogénico? La 1. La 1. ¿Por qué? Porque es que esas neoplasias pueden estar más asociadas con procesos de hiperplasia endometrial previa o con mujeres que tengan algún tipo de condición que les exacerbe la función endometrial. ¿Sí? O puede que tengan un síndrome de ovario poliquístico previo y eso le esté alimentando más la neoplasia. Pero siempre tengan en la mente que estas neoplasias, así como las lesiones premalignas, se alimentan de esos estados hiperestrogénicos. Entonces, ese es el otro concepto clave para entenderlos. Lo otro son las variantes. Yo les decía, tengo los tumores serosos, tengo los tumores endometrioides, que son las dos variantes históricas más frecuentes. ¿Listo? Ya las más raras, pues el tumor de Brenner, etc. También acá, así como en el riñón, hay una variante de células claras, también se puede ver. Bueno, entonces, aquí ampliando un poquito más sobre la etiología, esa estimulación hormonal, esos niveles hormonales elevados, condicionan la aparición y la evolución de las lesiones premalignas hacia adenocarcinomas. La obesidad, básicamente por la misma razón. Yo tengo más sustrato para formar más de esas hormonas y alimentar más ese cáncer. Este juego de palabras es también muy interesante. Edad temprana de la menarquia con menopausia tardía. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Hagámosle un poco de lógica a ese juego. Porque en cualquiera de las dos yo tengo más tiempo de exposición a los estrógenos. ¿Sí? Si se arranca con una menarquia a los 10 años, esa mujer va a tener un tiempo más prolongado de exposición a estrógenos que una que se desarrolló a los 13 o a los 14 años. Y por lo mismo, las menopausias tardías cumplen ese criterio. Entonces, una mujer que de pronto entró en una etapa perimenopáusica a los 40 no va a tener tanto riesgo como una que lo hizo a los 45. Entonces, depende de eso. O
cuánto tiempo estén expuestas a los estrógenos. Y este se lo mencionaba el viernes, el síndrome de Lynch. ¿Quién se acuerda que es el síndrome de Lynch? ¿No? Pues, por eso es importante saberlo, porque claro, tienen que ser dosis pequeñas. El efecto que causan realmente se ve desde pequeñas dosis. Hay que saber lo que viene aquí. Bueno, entonces, nada que el síndrome de Lynch. Entonces, son mutaciones que se dan en genes que tienen que ver con el factor de crecimiento epidérmico y que por ende pueden condicionar la aparición de neoplasias malignas en los diferentes órganos ginecológicos. Adicionalmente, también en el tracto digestivo. O sea, que yo puedo tener una paciente con una neoplasia que la desarrolló a los 40 años en el útero, después a los 45 un cáncer de seno y a los 55 años un cáncer de cuerpo. ¿Sí? Eso es el síndrome de Lynch. Son tumores sincrónicos o metatrónicos. Puede representar una secuencia de tumores pequeñitos. Puede representar el Lynch. Entonces, mujeres que desarrollan neoplasias en el tracto digestivo, en la glándula mamaria o en los órganos ginecológicos, pero en diferentes épocas de su vida. Entonces, de metacrónicos. Acuérdense que el concepto de metacronicidad se refiere al tiempo en cuanto aparece una neoplasia seguida de la otra. Y que para hablar de metacronicidad yo requiero más de un año de separación de una neoplasia con la otra. En cambio, la sincronicidad, yo hablo de periodos de tiempo más reducidos. ¿Listo? Diferente al concepto de un tumor de colisión, que eso es otro punto totalmente diferente. ¿Se acuerdan de los tumores de colisión? Por ejemplo, un adenocarcinoma endocervical con un carcinoma escamocelular exocervical que se encuentra. Entonces, es totalmente diferente el concepto. Entonces, pacientes que, por ejemplo, tienen mutaciones en BRCA, BRCA1, BRCA2, las condiciona a que les aparezca un tumor en el seno, después uno en el ovario y otro después en el útero. Entonces, esas son las combinaciones que hay para este síndrome de Lynch. Bueno, y especialmente se estudia síndrome de Lynch en las pacientes que tienen tumores de tipo 2. ¿Sí? Estos adenocarcinomas endometriales de tipo 2. Entonces, voy a dar un artículo para que revisen bien la patogenia de eso. Cuáles son las vías moleculares para que una paciente desarrolle un tipo de carcinoma u otro. Creo que ya vamos a terminar con este tema de solamente decirles. Estas son las combinaciones posibles que podemos encontrar en el síndrome de Lynch. Si ustedes analizan esas proporciones de aparición de estos tumores, ¿cuál sería el más frecuente de respecto al síndrome de Lynch? Pues las pacientes con síndrome de Lynch hacen principalmente tumores endometriales. En segundo lugar, tumores de la vía digestiva. Ahí no solamente involucra el estómago, también involucra el intestino grueso. Vean, está ovario, está la vía urinaria incluso. Pero todos tienen que ver con tumores de origen epitelial, de estirpe epitelial. ¿Listo? Eso es un concepto importante. En el síndrome de Lynch yo encuentro tumores de otra estirpe o de otro urinario. Todos son epiteliales. Bueno, entonces, y vean que la prevalencia, por lo menos en países como Estados Unidos, es bastante alta. Entonces, 1 de cada 300 casos de pacientes que tengan tumores en estas localizaciones van a padecer de síndrome de Lynch. ¿Listo? Y esto es porque el trasfondo el cáncer es realmente una enfermedad genética. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. El cáncer es una enfermedad genética.
Este es el espectro macroscópico de un adenocarcinoma endometrial. Entonces vean que es una masa que está llenando completamente la cavidad uterina, que tiene esas áreas de necrosis, de hemorragia. ¿Y cuánto creen que hay de perimetrio todavía? O sea, ¿cuánto le falta al tumor para salir ese perimetrio? Por ahí 1 o 2 milímetros, si acaso. ¿Sí? Está igual encima de la pared. Y vean la cantidad de hematomas que hay por ahí, perdón, de coágulos que hay por acá. Entonces, todo eso es lo que le va a dar sangrado uterino anormal. Bueno, este es uno. Esta es la masa. Está encontrando también la gran parte de la pared, pero no es como el otro, que la ha adelgazado bastante. Entonces, esta es una lesión que también tiende a ocupar más la cavidad uterina, pero todavía respeta la parte alta de esa cavidad. Cuando se procesan este tipo de especímenes quirúrgicos, uno pues trata de sacar todo el espesor de la pared para verificar a cuánto está el perimetrio, ¿sí? O sea, de la sebosa del útero. Porque recuerden que la profundidad de la invasión me va a dar el pronóstico, ¿sí? Y pues también las características histológicas me van a decir, bueno, es un endometrioide, es un carcinoma seroso, etc. Este ya está fijado, o sea, este está sin formol, este está con formol. Muy bien. Dejemos hasta ahí, esto es muy bien. Entonces mañana hablamos de la patología de lo